Bien, chicos, pues continuamos con el tema para no atrasarnos más. Entonces, nos quedamos en el último video hablando sobre las diferencias entre las teorías de la evolución de Darwin y la teoría del transformismo de Lamarck. Y retomamos estos dos puntos donde Darwin decía que la semejanza que presentaban las especies era un indicio de que estaban emparentados y descendían de un antepasado común. Aquí, bueno, esto yo lo quería ver en clase, pero voy a poner la plumita, espero que no se vea muy feo. Lo que decía Darwin es que todos tenemos un antepasado común. Entonces, a raíz de este antepasado, se despliegan ramitas del árbol filogenético, que es que de este ancestro se generan, por ejemplo, dos especies, de la especie 1, la especie 2, ahí se ve cuenta ese 2. Bueno, y de esta especie 1 se desprenden, a lo mejor se originan otras dos, de estas otras dos, ¿sí? O incluso tres. De estas mismas se generan otras, ¿sí? Igual de la especie 2, de estas se van a generar otras dos o tres, ¿sí? Entonces, aquí en estos puntos donde se unen las especies nuevas que se van generando, ¿sí? Tienen un parentesco entre ellas. Entonces, si aquí llegamos, digamos, a una especie 10, ¿sí? Esta especie 10 va a estar emparentada con la especie 9, que las dos tienen un ancestro en común, que va a ser, digamos, que la especie 8, y esta tiene otro ancestro, y esta otro ancestro, y este otro ancestro, entonces todas están emparentadas entre sí en cierto porcentaje, ¿sí? Entonces, eso decía Darwin en su teoría de la evolución. Mientras que Lamarck decía que cada ser vivo o especie se derivaba de una línea evolutiva en forma separada. Es decir, si aquí tenemos la especie 1 y aquí tenemos la especie 2, y es de su origen, nunca se van a cruzar entre sí, a diferencia de como decía Darwin. Entonces, la especie 1 pues iba a tener una línea evolutiva continua que a través del tiempo iban ocurriendo cambios hasta llegar a la perfección. Igual la especie 2 van ocurriendo cambios a lo largo del tiempo, ¿sí? Hasta que llega a la perfección, ¿sí? Solamente que aquí, además de esta diferencia de que no se cruzan esas líneas evolutivas entre la de la especie 1 con la especie 2, decía que estas especies al principio eran muy simples, ¿sí? Digamos como una lombriz, ¿sí? Una larva, que estos eran los primeros organismos, eran los más simples y eran originados por generación espontánea. Porque no sabía explicar cómo es que había organismos tan simples y cómo permanecían. Entonces decía que a través de estos mismos eran los que iban a cambiar hasta formar las especies actuales, ¿sí? Y junto con, bueno, lo que decía Darwin, además del árbol filogenético y el parentesco entre especies diferentes, en cierto grado, también decía que pues unas se van extinguiendo y otras se van originando. Entonces, a lo mejor si ahorita están existiendo estas dos especies, la 9 y la 10, a lo mejor esta de acá ya se extinguió, ¿sí? Incluso el ancestro común a lo mejor ya se extinguió, ¿sí? Entonces, esa es parte de la diferencia entre ambas teorías. También, pues, dentro de la teoría de Darwin, decía que el cambio evolutivo era un resultado de la selección natural, que operaba sobre variabilidad de los caracteres que presentan los seres vivientes. Es decir, la teoría de la selección natural, ¿sí? Esta dice que el más adaptado es el que va a sobrevivir y es lo que va a regular las poblaciones en un ecosistema. Y estos son los puntos más importantes. Por ejemplo, punto 1, dice que los tipos biológicos o especies no tienen una existencia fija ni estática, sino que se encuentran en cambio constante. Entonces, a través del tiempo, desde el origen de las especies hasta la actualidad, todos estos organismos han ido cambiando porque es necesario para adaptarse a los cambios ambientales. La Tierra no ha sido igual
desde sus inicios hasta la actualidad. Entonces, las especies tienen que adaptarse junto con los ecosistemas, junto con el planeta para poder asegurar su supervivencia. Dos, dice, la vida se manifiesta como una lucha constante por la existencia y la supervivencia. Así como tienen que irse adaptando a los cambios del ambiente, pues también estas especies tienen esa lucha constante entre ellas mismas y con el ambiente para asegurar su supervivencia y permanencia de la especie en el planeta. Tres, la lucha por la supervivencia provoca que los organismos que menos se adaptan a un medio natural específico desaparezcan y permite que los mejores adaptados se reproduzcan. A esto se le llama selección natural. Entonces, selección natural no se refiere al más fuerte, sino al que mejor se adapta. Entonces, esto también no solamente es entre especies, sino dentro de la misma especie. Hablamos de una población. Y en una población son individuos de la misma especie que conviven en un mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, si ocurre alguna situación ambiental que cambie por completo los factores en las condiciones, no todos los miembros de la población van a poder sobrevivir a ello. A lo mejor algunos son más viejos, algunos a lo mejor son más jóvenes, que pues no alcanzan como a sobrevivir a esos cambios repentinos, ¿no? Entonces, ahí es donde dice, donde los que menos se adaptan, pues no van a sobrevivir, y los que sí se adaptaron, entonces estos se van a poder reproducir y así mejoran la especie. Bien, 4, la selección natural, el desarrollo y la evolución requieren de un enorme periodo de tiempo. Tan largo que una vida humana no se puede apreciar estos fenómenos. Todos estos cambios que ocurren en la especie, en las especies, ¿sí?, a lo largo del tiempo, pues son muy lentos y pues no los vamos a alcanzar a apreciar. Por eso las especies que están actualmente no son iguales a las que estaban hace algunas eras. Entonces, eso es parte de la misma adaptación, son procesos evolutivos que se llevan a cabo a través de mucho tiempo y no siempre los vamos a poder, no los vamos a poder llegar a apreciar. Punto 5, las variaciones genéticas que producen el incremento de probabilidades de supervivencia son azarosas y no son provocadas ni por Dios, como lo pensaban los religiosos, ni por la tendencia de los organismos a buscar la perfección, como lo decía Lamarck. Bien, aquí decía Darwin que esos cambios en las especies eran de acuerdo a cambios que los ocasionaba el mismo ambiente hacia las especies al azar, pero era algo dentro de los organismos que cambiaba, que hacía que esas especies se modificaran para estar mejor adaptados a esos cambios ambientales, solamente que no conocía él todavía la parte genética. Que en algún momento pudo haber conocido el trabajo de Mendel con las leyes de la herencia, pero nunca tuvieron acceso a la información, ni Darwin a la de Mendel, ni Mendel a la de Darwin. Entonces, no se llegaron a complementar hasta después que le dieron su crédito a Mendel, y con lo cual pues se reforzó mucho la teoría de la evolución de Darwin y sobre todo la selección natural. Bueno, esta es una de las ediciones a color como más famosas del origen de las especies de Darwin. Es parte de la biblioteca personal que tienen que tener ustedes como biólogos, ¿sí? Y bueno, a partir de esto, pues causó una revolución enorme en la parte social, porque ya contradecía muchas ideas arraigadas de la religión sobre la creación, sobre la formación de las especies y la evolución de las mismas. Bien, como otros puntos importantes en esta época, tenemos que, bueno, descubrieron que el espermatozoide está constituido por una sola célula,
Los protozoarios son células únicas también, o sea, son unicelulares y tienen características particulares que los separa de otros organismos. Se aísla por primera vez la tirosina, que es un aminoácido en la proteína del queso. Como ya se realizaban pues tipos de fermentación diferentes, una de ellas pues era en los lácteos, y se empiezan a aislar sustancias y moléculas que forman parte de la composición de estos productos. Se utiliza por primera vez los colorantes en estudios de la célula, es decir, la tinción de tejidos, para identificar los tipos de tejidos y pues, los tipos de células también. Se descubre que el glucógeno está formado en unidades de glucosa, o sea, aquí ya se meten más en la parte bioquímica de las sustancias, sobre todo que pertenecen al hígado y al músculo. Seguían pues, estudiando la parte de la anatomía humana, ya no nada más muscular o de huesos, sino ya químicamente. Tenemos también la aportación muy importante de Luis Pasteur, que este señor, además de lo obvio según su nombre, que es la pasteurización, pues él también, sus estudios, pues los inició con el descubrimiento de la isomería óptica, o sea, trabajaba mucho con la parte anatómica de la visión, entonces hizo muchos experimentos y hizo, mediante la cristalización del ácido racémico, obtuvo algunos cristales en formas diferentes y se considera como parte de su trabajo muy importante en el origen de la estereoquímica. Entonces ya había instrumentos para observar más allá las sustancias y hacerlo más detalladamente y hacer mejores observaciones, ¿no? Estudió pues, los procesos de fermentación, tanto alcohólica como butírica y láctica. Y con esto demostró que hay presencia de microorganismos, ¿sí? Que se dedicaban a hacer la fermentación, y por lo cual le llamaron pasteurización, a la eliminación de estos microorganismos, ¿sí? A la hora de la fermentación. También demostró el llamado efecto Pasteur, en el cual las levaduras tienen la capacidad de reproducirse en ausencia de oxígeno. Y normalmente, pues las levaduras necesitan, o de manera natural, necesitan oxígeno para su reproducción, pues son microorganismos, son hongos microscópicos unicelulares que viven en colonias y eh, pues son de vida libre también. Algunas, o sea, tienen ciertos ambientes particulares en donde habitan, o sea, son de características muy específicas, y pues él demostró que pueden llegar a crecer en ausencia del oxígeno, por eso le llamaron efecto Pasteur. Y postuló la existencia de los gérmenes o de los bichos, microbios, y lo demostró, y pues con esto se terminó de refutar la teoría de la generación espontánea. Bien, por otro lado, pues a raíz de la teoría de la evolución de Darwin, que fue más enfocada en la parte de los animales, ya más científicos, compañeros y amigos que eran de él y seguidores, estudiaron más allá su teoría de la evolución de las especies, pero ahora enfocado en la parte humana. En 1863 se publica la obra de La Antigüedad del Hombre. Thomas Huxley publica El lugar del hombre en la naturaleza. O sea, ya metían la parte antropogénica en la evolución y adaptación de las especies al medio. Y por otro lado, pues descubren la notocorda en el anfioxo, que esta es como parte del sistema nervioso que forma parte de la columna. Ernest Haeckel señala que el embrión durante su desarrollo recapitula el curso de la evolución.
Aquí pues se hacen experimentos de cómo se lleva a cabo el desarrollo de un embrión desde una sola célula hasta que se forma el organismo completo. Entonces es otra de los estudios que aprueban, ¿sí?, la teoría de Darwin, de la evolución. Y por último, pues descubren los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN, que es lo que da origen a un evento trascendental a partir del siglo XX. Y ya lo vamos a ver más adelante. Bien, por otro lado, Gregor Mendel, que fue contemporáneo de Darwin, como les comentaba hace un momento, pues estos no tuvieron contacto entre ellos, entonces no se mostraron los estudios que habían hecho cada uno para complementarlos. Pero ahora ya sabemos explicar como ciertas partes de la evolución con las leyes de Mendel y la teoría de la genética. Y él utilizó plantas de chícharo con diferentes características, pues este señor era un monje que pues, tenía un jardín muy grande, se dedicaba a eso, entonces hubo un momento que le llamó la atención de cómo se reproducían y qué daba como resultado esa reproducción de estas plantas. Entonces utilizó diferentes características, que era la semilla, de la flor y de la vaina, así como del número de ramas, el número de flores, etc. Pero se enfocó más en semilla y vaina. El más conocido es con la semilla del chícharo. Utilizaba las semillas lisas, las semillas rugosas, las semillas amarillas y las semillas verdes. Entonces lo que hizo fue demostrar como el número de combinaciones o de posibilidades que podía dar como resultado después de la reproducción de estas plantas. Entonces las empezó a manipular y obtuvo como resultado las 3 leyes de Mendel. La primera ley dice que cuando se cruzan 2 variedades de individuos de raza pura, para un determinado carácter o característica, en este caso sería el color, todos los híbridos de la primera generación son iguales. ¿Esto a qué se refiere? Primero dice 2 variedades de individuos de raza pura. Una raza pura se refiere a que tiene estas 2 iguales. Cada una de estas se llaman alelos. Entonces, tiene 2 alelos iguales, 2 alelos iguales. Pero porque una es amarilla y otra es verde. Bueno, resulta que el color amarillo es el dominante. Entonces, estos son alelos dominantes. Cuando se refiere a una característica dominante en la especie, se representa con una letra mayúscula. En este caso es el color amarillo, es dominante, y aquí dice que es de raza pura, entonces tiene los 2 alelos iguales. ¿Sí? Entonces, 2 letras mayúsculas quiere decir que es un homocigoto dominante. ¿Y cuál es la característica? El color amarillo. Las 2 letras minúsculas es un homocigoto, sí, pero es recesivo. Es decir, este color, el verde, no es el dominante, es el que menos se presenta. Entonces, la cruza de estos dos, que serían los padres, tenemos como resultado híbridos. ¿Sí? Entonces, todos los híbridos de la primera generación son iguales. ¿Por qué? Porque aquí este va a transmitir uno de los alelos, por eso tiene una mayúscula, y este va a transmitir uno de sus alelos y tiene una minúscula. Este ya es un híbrido, es decir, un heterocigoto. Los 2 alelos son diferentes. ¿Sí? Tiene un dominante y tiene un recesivo. Mientras tenga un dominante va a obtener esa característica. Entonces, por eso es amarillo. Entonces, la primera generación es igual. ¿Sí? Entonces, la segunda ley dice cuando se cruzan variedades de la primera generación entre sí, es decir, 2 de estos, y vamos a cruzar uno de esos con otro igual. Y se obtienen semillas amarillas y verdes en la proporción 3:1. 75% van a ser amarillas y 25% van a ser verdes. Entonces, si cruzamos 2 iguales, entonces por combinación, ¿sí? Probabilidad, tenemos que nos va a dar como resultado un individuo homocigoto dominante, ¿sí?, igual a uno de los padres, 2 heterocigotos, ¿sí?,
dominantes porque pues tienen el alelo dominante, entonces van a seguir siendo amarillas. Y solamente uno es igual al otro padre, ¿sí? Que es un homocigoto recesivo. Entonces, esa es la segunda ley. Si cruzan dos de estos y hacen una tablita de combinaciones, ahorita se las voy a mostrar. Este es el resultado que llegan a obtener. Ahora, la tercera ley dice, cuando se cruzan plantas que difieren en dos características o dos caracteres, que son dihíbridos, cuyo genotipo, por ejemplo, es AA, ¿sí? Este es un dihíbrido. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Se originan cuatro tipos distintos que se combinaron de todas las formas posibles. En total se obtienen 16 genotipos posibles. ¿A qué se refiere esto? El resultado es esta tablita de abajo, pero es más fácil entenderlo así. Sí, esta es la tablita que les comentaba. Y estos cuadros de Punnett se llaman, estos cuadros de Punnett nos hacen tener el número de combinaciones finales después de una cruza. ¿Sí? Entonces, la primera ley habla sobre una sola característica, pero en la tercera ley habla sobre el cruce de dos individuos que representen dos características diferentes. En este caso es, por ejemplo, aquí la letra A nos está diciendo el color, que es amarillo, y la letra B nos está diciendo que es lisa. Entonces, los dominantes es amarillo y liso, mientras que los recesivos es verde y rugoso. Entonces, si cruzamos estas dos variedades, nos va a dar como resultado nuestra primera generación, que es un heterocigoto, ¿sí? En este caso es un híbrido que tiene las dos características, ¿sí? Que es amarillo, liso, amarillo, liso. Pero si se fijan, siempre tiene el alelo recesivo, entonces siempre va a haber alguna probabilidad de que salgan como este, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen esas combinaciones, ¿sí? Que tienen dos tipos o sea, gametos, digamos que en el eje de las X y otro en el eje de la Y, pues ustedes pueden hacer las combinaciones diferentes. Por ejemplo, si cruzan este con este, ¿sí? Les va a dar esta primera semillita, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos son dominantes, tanto en color como en textura. ¿Sí? Si cruzan el 2 con este otro, además vámonos en la misma línea. Si cruzamos que es dominante en ambos alelos, pero con este de aquí, que solamente tiene alelo dominante ¿sí? En el color, pero tiene un recesivo en la textura, ¿sí? De todos modos sigue siendo lisa y amarilla. ¿Por qué? Porque tiene los dos alelos dominantes de color, pero tiene la presencia de uno solo de la textura. Entonces, mientras haya uno dominante, va a obtener esa característica. ¿Sí? Entonces, en toda la primera línea, si se fijan, tiene o algún dominante, ya sea de color o de textura. Ahora, si nos vamos a esta de aquí, vamos a la última, que hay más cambios en esta. Tenemos un heterocigoto recesivo con este primero, vamos a ver las cuatro combinaciones. Con este es heterocigoto dominante, ¿sí? Entonces tenemos una A mayúscula, una B mayúscula, una A minúscula y una B minúscula. Entonces, mientras haya mayúsculas, va a obtener la característica dominante, que es amarillo y liso, ¿sí? En la segunda, voy a borrar este. En la segunda combinación, tenemos el dominante de abajo, tenemos el recesivo de ambas características con
un heterocigoto, ¿sí? Con una característica dominante, sí, pero ¿cuál es la única? El color, ¿sí? Entonces va a ser amarilla, pero como tenemos doble B minúscula, entonces nos va a dar como resultado una semilla rugosa, amarilla, por ser color dominante, sí, pero rugosa en textura. Ahora, en la que sigue, igual tenemos nuestro heterocigoto recesivo, pero se va a cruzar con uno que tiene como dominante el color, una B mayúscula. Entonces, al cruzar estas dos, pues tenemos las dos recesivas en color, entonces es verde, ¿sí? Verde y es lisa. ¿Sí? En el caso de la última, pues tenemos la cruza totalmente igual como el origen, que es esta de aquí arriba, doble minúscula, doble A minúscula y doble B minúscula. Entonces es exactamente igual a el origen, ¿sí? Entonces es verde y es rugosa, ¿vale? Entonces, em, perdón, en este caso, si se fijan las proporciones en esta cruza de híbridos, tenemos que serían 9 individuos con los dos alelos dominantes, 3 individuos con uno dominante y uno recesivo, 3 igual con uno dominante y uno recesivo, pero en la segunda característica, y, y una solamente con los dos recesivos, ¿sí? Entonces, este es el número de posibilidades que pueden tener al cruzar dos, eh, dos características, ¿sí? Diferentes en dos individuos distintos. Entonces, es parte de lo que se quiere llegar a explicar, que a lo mejor en una familia, a lo mejor de repente sale uno de los bebés, pues salen, no sé, con ojos de color. Y resulta que en muchas generaciones no había salido nadie con ojos de color. Entonces, antes de dudar, revisen su árbol genealógico, revisen, confirmen que realmente nadie de su familia ni sus antepasados tenían ojos de color, ¿sí? Entonces, hay características que tardan mucho en aparecer porque no se había dado esa combinación totalmente recesiva, ¿sí? Entonces, son características muy poco frecuentes que llegan a aparecer cada cierto tiempo y no es tan continuo. Entonces, es parte de lo que ocurre no solamente en plantas, sino también en animales y en el resto de los organismos, cuando hay recombinación genética, ¿no? Bien. Bueno, este es otro ejemplo. Igual, pues así como con plantas, se puede utilizar ejemplo de animales. En este caso se utilizó con ratones. El color dominante es el negro. Si se fijan, aquí tienen los dos alelos dominantes, mientras que el marrón es la característica recesiva. Entonces, al cruzar un ratón negro con un ratón marrón, seguirá siendo negro, ¿sí? Es más común. Igual con la segregación, pues aquí hay más combinaciones, ¿sí? Y aquí es como llegan a aparecer las diferentes posibilidades. Un homocigoto dominante, dos heterocigotos y un homocigoto recesivo en la siguiente generación. Y por último, pues combinando dos características, que es el pelo negro y el pelo corto, que es el dominante, y el pelo marrón y el pelo largo, que es el recesivo. Ok, entonces para esto, pues ya en las últimas décadas del siglo XX, pues la biología molecular fue el que retomó así totalmente el mundo de la ciencia. Por eso es que el siglo XX lo conocen como la era de la genética, porque aquí es donde surgen muchísimos descubrimientos, conocimientos nuevos sobre las moléculas, la composición de las sustancias, cómo se comportan, para qué sirven, su estructura, etcétera. Entonces, ese ya es el último tema de esta primera unidad, que es el siglo XX, donde pues ya se utilizan diferentes técnicas, sobre todo la biotecnología, para poder
descubrir la composición de todas estas moléculas. ¿Sí? Y con esto terminamos Edad Moderna y Contemporánea.